Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día. Me presento, yo soy Kevin Daniel Esteves Pérez, soy autor colaborador en el estudio. La autora principal, la doctora Ariana Victoria Quino Hernández y otros colaboradores como el maestro en ciencias Obed Báez Báez y el doctor en ciencias Francisco Lázaro Valderas Gómez. Nosotros en las siguientes diapositivas les presentaremos el resumen de nuestro estudio, que es efectos de un programa de dieta y ejercicio sobre el perfil lipídico en una población estudiantil del área de la salud del Complejo Regional Sur de la UAP, con factores de riesgo para enfermedades cardiometabólicas. Nuestro estudio es un estudio de tipo observacional, descriptivo, experimental, correlacional y longitudinal en una población universitaria de 19 alumnos, específicamente de la licenciatura en Medicina del Complejo Regional Sur de la UAP. Este estudio fue comprendido en el periodo de otoño 2019 y fue por un lapso de 3 meses de seguimiento en el cual nosotros determinamos la efectividad de un plan de dieta balanceado en conjunto con ejercicio físico y su efecto sobre los valores de un perfil lipídico. México es un país en plena transformación. Sin embargo, desde hace poco más de 20 años, las enfermedades crónicas no transmisibles pasaron a ocupar los primeros lugares como causa de muerte general. Esto quiere decir que no ha sido una transformación muy benéfica en el ámbito de la salud. Y bueno, tengo una cita de Aristóteles en la parte inferior, en el cual dice, la calidad no es un acto, es un hábito, en el cual si nosotros tuviéramos mejores hábitos alimenticios, mejoraríamos nosotros, por supuesto, la calidad de la salud. La predisposición a estas enfermedades, como anteriormente les decía, las crónicas no transmisibles, se hace evidente cuando el individuo se expone a un estilo de vida propicio para estas enfermedades, como es el aumento en consumo de calorías, de azúcares simples, de grasas y además una reducción en la actividad física. En México, la prevalencia de sobrepeso y obesidad se han incrementado en los últimos años y lo podemos notar ya que desde 1980 a la fecha la cifra se ha triplicado en cuanto a sobrepeso y obesidad y actualmente más del 70% de la población adulta mexicana se encuentra con un peso por arriba del recomendado para su talla e igualmente para su edad. Según los lineamientos de la OMS, lo que nos trae como consecuencia es un gasto desmedido e incrementado en los tratamientos para cada una de las enfermedades cardiovasculares. En esta diapositiva nosotros representamos la mortalidad en el 2017 según las estadísticas de la OMS, en el cual nosotros tenemos que las enfermedades del corazón ocuparon 20.1% de estas muertes, la diabetes mellitus 15.2% y las enfermedades cerebrovasculares el 11%. Cabe recalcar que 622.647 mexicanos, que corresponden al 88% de las muertes, murieron a causa de una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Cómo nosotros podríamos prevenir estas cifras de incidencia y de mortalidad? Pues bueno, comencemos diciendo que los factores de riesgo cardiovascular para todas estas enfermedades son condiciones individuales que pueden aumentar el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular aterosclerótica o alguna enfermedad metabólica. Entonces, nosotros incidiendo sobre los factores modificables, podemos básicamente poner un panorama beneficioso para el paciente para que no sufra ninguna de estas enfermedades. Los resultados arrojados por la encuesta de Ensanud 2018 nos indican que los parámetros bioquímicos, las alteraciones en el peso, las circunferencias, la inactividad física, la ingesta de alcohol y el consumo de tabaco son los principales factores de riesgo en la población mexicana actual para las enfermedades cardiovasculares. Y la OMS nos indica que un hombre de 40 años con reducción mínima del 10% del colesterol sérico
condiciona una disminución de hasta el 50% de las posibilidades de padecer enfermedad cardíaca a los 5 años. Es por eso que es tan importante el control de estos parámetros bioquímicos para retrasar la aparición de alguna enfermedad cardíaca. Las dislipidemias son un factor de riesgo claro para desarrollar alguna enfermedad cardiometabólica y nosotros necesitamos conocer los valores normales para poder clasificarlos. Están los triglicéridos, en el cual una concentración menor de 150 miligramos sobre decilitro en suero son los normales, en colesterol total menos de 200 miligramos sobre decilitro, en colesterol HDL, mientras mayor sea es más benéfico, mayor a 40 miligramos sobre decilitro, y el colesterol LDL, en el cual pues tenemos, este es el que más está asociado a alguna complicación aterosclerótica, entonces es con el que más tenemos que tener un control adecuado. Actualmente, y como parte de nuestro estudio, observamos que muchos universitarios ya tienen factores de riesgo cardiovascular desde su juventud. Entonces el tiempo está en contra y en ese escenario el trabajo de promoción y prevención del sobrepeso y la obesidad, además de cualquier otro factor de riesgo, pues debe de tomar una mayor relevancia. Nuevamente repito, la descripción del método. Este fue un estudio de tipo observacional, descriptivo, experimental, correlacional y longitudinal en una población estudiantil representada por 50 alumnos inscritos en el periodo de otoño 2019, cuya edad se encontraba entre los 18 y los 24 años. Todos estudiaban la licenciatura en Medicina de la UAP en el Complejo Regional Sur, en Tehuacán, Puebla. La población inicial fue de 70 alumnos. Sin embargo, debido a los criterios de exclusión y de eliminación, podemos observar que al final nos quedamos con una población de estudio de 19 alumnos. Aquí tenemos los criterios de exclusión y los criterios de eliminación. Nosotros en el estudio nos aseguramos que los alumnos identifican la presencia de factores de riesgo para las enfermedades cardiometabólicas e igualmente que hayan recibido información sobre los pasos a seguir y los servicios requeridos para reducir este riesgo. Igualmente, estratificamos en el nivel de riesgo según la población y instauramos un programa de prevención a todos los participantes. Los resultados fue una disminución del riesgo cardiometabólico y un acceso a asesoramiento y tratamiento no farmacológico oportuno. Dando a conocer los resultados de nuestro estudio, como se puede observar en la tabla 1, en la parte inferior, de color blanco, en la primera determinación, la mayor parte de la población era obeso, que correspondían a un 42.1% de nuestra población total, y en la determinación final, 3 meses posteriores, después de un plan de dieta y ejercicio efectivo, vemos cómo hay un aumento en las personas con un peso normal e igualmente una disminución con personas con sobrepeso y obesidad. En cuanto a los valores lipídicos, nosotros obtuvimos un promedio de cada uno de estos y los comparamos al inicio y al final del estudio. En cuanto al colesterol total, tuvimos una disminución del 8.06% al final del estudio. Del colesterol HDL tuvimos un aumento del 9.03% al final del estudio. Del colesterol LDL, que esta es una de las cifras más importantes, tuvimos una reducción del 15.49% al final del estudio. En cuanto a los triglicéridos, igualmente tuvimos una reducción, esta siendo la mayor, de un 22.32% al final del estudio. En cuanto al riesgo cardiovascular, igualmente hicimos 2 determinaciones al principio y al final del estudio, donde tenemos en el riesgo cardiovascular inicial que el 100% de nuestra población pertenecía al grupo de personas con doble riesgo cardiovascular. Y al final del estudio, nosotros observamos que hubo una disminución a un 79%, comprobando así que el estilo de vida impacta en la disminución del riesgo cardiovascular. En los comentarios finales, aunque los jóvenes no mostraron cifras tan elevadas de LDL en la encuesta realizada,
sí demostraron una pobre condición física y una dieta no adecuada a los requerimientos nutrimentales adecuados. Estos datos confirman los resultados reportados en nuestra investigación, siendo corroborados por varias investigaciones que encontraron evidencia de que el ejercicio físico y una dieta adecuada se relaciona con un nivel inferior de colesterol total, triglicéridos, lipoproteínas, colesterol LDL y un aumento en el colesterol HDL. Nosotros de esta manera terminamos nuestra participación en el Congreso. Agradecemos mucho la atención prestada y esperemos que les haya gustado este resumen de nuestro artículo. Muchas gracias.